Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo para ustedes una serie de videos en donde revisaremos un grupo de medicamentos ampliamente utilizados en la práctica clínica, los antihipertensivos. Suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos, y también puedes seguirme en mis redes sociales de Facebook y de Instagram para no perderte de ninguna novedad. Sin más, vamos a estudiar. Entonces comencemos a hablar de los antihipertensivos. Para yo poder hablar de un efecto antihipertensivo, pues lo primero que tengo que saber es qué es la tensión o presión arterial. Y la presión arterial no es más que la fuerza con la que la sangre golpea las paredes de los vasos arteriales. Pero esto operativamente, ¿cómo se define? Es decir, yo cómo puedo calcular la presión arterial. Para yo poder saber este dato, pues necesito conocer las dos variables que lo definen, que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco no es más que la cantidad de sangre que es capaz de inyectar el corazón en un minuto, mientras que la resistencia vascular periférica, como su nombre me lo indica, es la resistencia que opone la pared de un vaso al paso de la sangre. El gasto cardíaco a su vez está definido por dos variables, que son la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Y la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que ocurren en un minuto, mientras que el volumen de eyección es la cantidad del volumen que eyecta un ventrículo en cada una de sus contracciones. Ese volumen de eyección está determinado por tres variables más: la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga es la cantidad de sangre que le llega al corazón, lo que llega a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, o lo que llega a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. La poscarga son las fuerzas que se oponen a la salida de la sangre del corazón. Por ejemplo, la resistencia que opone la arteria aorta y su presión arterial a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. Y la contractilidad, que no es más que la propiedad intrínseca que tiene el músculo cardíaco para contraerse. A su vez, la resistencia vascular periférica está definida por tres variables, que son el calibre del vaso, la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre. Entre más angosto sea el calibre de mi vaso, pues la resistencia va a ser mayor. Es lo mismo que hacer una analogía con una manguera, que si yo la aprieto, pues la presión con la que sale el líquido es mayor. Exactamente ocurre lo mismo acá. La longitud del vaso, en la medida en que yo tenga una distancia más grande entre un punto 1 a un punto 2, pues más se va a tardar en llegar el líquido desde ese punto 1 hasta ese punto 2. Eso es aumentar la resistencia. Sin embargo, pues la longitud ya es algo intrínseco que no se va a modificar y que ya viene predeterminado. Y la viscosidad de la sangre, por supuesto, si mi sangre es más viscosa, pues con más dificultad va a fluir a través de los vasos, generando un efecto de resistencia. ¿Listo? Entonces, así se define la presión arterial. Pero si yo quiero hablar de antihipertensivos, pues ¿cuáles son de estas variables las que yo verdaderamente podría modificar con un medicamento en aras de modificar la presión arterial? Entonces, esas van a ser la frecuencia cardíaca, la precarga y el calibre del vaso. Van a ser nuestros tres objetivos principales. Entonces, para hablar de los antihipertensivos, pues esos tres objetivos principales son los que vamos a intentar cubrir con los grupos de medicamentos que hay. Así que hablaremos de cuatro categorías de antihipertensivos. Primero tenemos a los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, que su efecto radica en disminuir la precarga y en aumentar el calibre del vaso, pero no disminuyen la frecuencia cardíaca. Luego tenemos el grupo de los diuréticos, que no disminuye la frecuencia cardíaca y no aumenta el calibre del vaso, pero sí disminuye la precarga. Luego tenemos a los vasodilatadores, que no disminuyen la frecuencia cardíaca ni disminuyen la precarga, pero sí aumentan el calibre del vaso. Y finalmente tenemos a los simpaticolíticos, que disminuyen la frecuencia cardíaca, aumentan el calibre del vaso, pero no disminuyen la precarga. Así que, como podemos ver, a partir de diferentes mecanismos, hay grupos de medicamentos capaces de reducir la presión arterial. Así que comenzaremos con los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona.